Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika y este es mi canal Metanoia y hoy vamos a hablar de los pecados. Lo que conocemos de los pecados, que no son morales, que no son dogmas ni nada de esto con la iglesia, de dónde vienen, qué son realmente, cómo podemos transformarlos al perdón, qué quiso decir la Biblia con esto, qué intentó Jesús explicarnos acerca del perdón y del pecado, qué es no pecar y cómo podemos transformarlo. También voy conectando cositas que explican los pecados desde otros puntos, como los chakras o como lo explica Neville Goddard, que Neville Goddard es un señor que él intentó, o lo hizo, no lo intentó, él explicó la Biblia desde un estado metafísico e intentó traducirnos todo lo que dijo Jesús en sus palabras y en sus paradojas en la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos a explicar primeramente qué es el pecado. El pecado es, según Neville Goddard, un estado de conciencia desequilibrado y estoy súper de acuerdo, ¿ok? Y a nivel de chakras, esto también es una energía desequilibrada. Cuando nuestros chakras, que es nuestro camino energético a la fuente, que es Dios, está desequilibrado, nuestra alma peca. Hacen los pecados que moralmente conocemos como lujuria, envidia, ira, pereza y no me acuerdo el otro. Entonces, vamos a explicar primeramente cuáles son los pecados y voy a explicar uno por uno, más o menos no, voy a explicar uno por uno en lo que es lo moral, como lo conocemos moralmente, a nivel de chakra, cómo es un chakra, de dónde viene, con cuál se aparenta, cómo es cuando está desequilibrado y cómo podemos hacer este cambio de conciencia, como lo indica Neville Goddard, cambiar de un estado de conciencia a otro, que esto lo explica como el perdón, ¿ok? Cuando pasamos de un estado del pecado al perdón, es simplemente un estado de conciencia a otro estado de conciencia, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a tocar los puntos. El primero dicen que es el de la lujuria, ¿vale? La lujuria, ¿qué es? Es simplemente el deseo, un deseo desequilibrado, pero realmente este deseo viene de olvidar que nosotros tenemos ya eso en nosotros, ¿vale? Entonces, dicen, según lo que averiguamos aquí, lo que es la lujuria va muy relacionada con lo que es el segundo chakra, que el segundo chakra, según lo que tienen, es que es el del sexo, que está en la parte del útero, en la parte pélvica, ¿ok? Entonces, de aquí emana lo que es la energía sexual o la energía creadora. Naturalmente, creadora, sexual, nos reproducimos. Energéticamente, emocionalmente, es la parte creativa, ¿ok? Desde aquí nace nuestra creatividad, nuestro deseo de dar vida a cosas, proyectos, vida, humanos, amor, creamos. Desde aquí emana la creatividad. Entonces, cuando esto está en desequilibrio, empezamos a desear cosas que se nos olvidan que realmente ya están dentro de nosotros. O entramos a desear cosas que no sabemos que realmente lo que nos están pidiendo es ver bien qué es lo que nos falta crear, que por lo general no tiene nada que ver con la lujuria. Entonces, ¿cómo pasamos del pecado al perdón? Haciendo este cambio de conciencia, ¿ok? Vamos a empezar a transformar lo que es el estado de conciencia de lujuria por la creatividad. Seguramente hay algún proyecto, algo que no has puesto en acción, que esa creatividad está tratando de crear algún proyecto, alguna idea, algo que es lo que hace que te lleve a este estado desequilibrado, porque no está concentrado. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dijo muy claramente en la Biblia que la lujuria no era solamente el acto como tal, sino que él ya lo llevaba más allá y lo llevaba a lo mental. ¿Qué nos quiso explicar Jesús con esto? Que todo es mental. ¿Ok? Que el pecado empieza aquí. Y luego va aquí. Y luego va a la acción. ¿Ok? Por eso él lo que nos quiso explicar con no lo hago nada más con la acción, sino que ya les digo que apenas pienses en algo con lujuria, ya estás pecando. Porque realmente ya el hecho de que lo pienses, que pienses desde ese estado, que lo hagas todo desde ese estado desequilibrado, todo, ¿ok? No solo la lujuria, todos los pecados, ya estás pecando. ¿Ok? Porque, por ejemplo, la ira, no necesariamente accionar con ira, pegar, golpear, es el pecado. Ya el hecho de pensar con rabia, con rencor o resentimiento, ya es pecar. Ya es algo que está dentro de ti. Porque está en desequilibrio.
Si ya es algo que está dentro de ti, ya estás pecando, es decir, hay un pensamiento desequilibrado. Esto no tiene nada que ver con la iglesia, vuelvo y repito, ¿ok? Los conocemos como nos los explicaron en la iglesia, pero significan otras cosas. Y vamos a explicarlos uno por uno. Entonces, ahora no está la lujuria y viene lo que es la gula. Es consumir en exceso. Buscar fuera, llenar cosas que están vacías dentro. Llenarlas con cosas externas. ¿Ok? Y este está conectado con el primer chakra, que es la base, que es el sustento. Y cuando dicen que este está desequilibrado, dicen que es inseguridad, no, es ansiedad. ¿Ok? Nos lleva a esto de no creernos que es posible sustentarnos, que va a haber siempre un sustento. Es un miedo. Y este miedo nos lleva a un estado mental desequilibrado. ¿Ok? Entonces, conscientemente, un estado de consciente desequilibrado, conscientemente no nos creemos capaces o que vaya a existir algo, un sustento, y empezamos a buscar afuera lo que ya hay dentro. Y aquí pecamos. Ok, entonces la avaricia es lo mismo. Quiero consumir porque tengo miedo de que no se provea, de que no exista en un futuro, ¿no? Entonces lo compro y lo guardo, y guardo todo y agarro todo y consumo todo, y lo guardo para un futuro. No vaya a ser que luego no tenga, que luego tal, y esto es simplemente miedo a que no vaya en un futuro a existir todo esto que estás guardando en caso de, ¿ok? Estás en un nivel de conciencia desequilibrado. Tienes un miedo, no estás conectada con la fuente, no estás conectado con el poder creador, que es Dios, ¿ok? Luego la pereza, lo mismo, te estancas, no quieres hacer nada. Y este va también, la avaricia, y en la pereza van los dos con el tercer chakra, que es el que está aquí y es la acción. El chakra que está aquí dicen que va mucho con lo que es el poder personal, lo que es la seguridad, el control, la acción, ¿ok? Todo como que todo lo que hace que nosotros actuemos. De aquí sale, como que de aquí sale la fuerza para nosotros tener como que un poder personal, crear y hacemos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En la avaricia es, cuando están desequilibrados, inseguridad. Claro, porque no hay un control aquí. El poder personal está inseguro. Inseguro de que él pueda crear, hacer o algo para proveerse. Y en la pereza es lo mismo, no hay voluntad. No hay voluntad para hacer, no hago porque no confío, no creo en mí. Hay un pensamiento desequilibrado en mí que me repito o me está llevando a no creer que yo sea capaz de hacer, crear, accionar o que me vaya a salir bien. Me mantienen en pecado, que es simplemente el pecado, un estado de conciencia desequilibrado que no me permite estar conectado con el Padre. Que no estar conectado con el Padre es simplemente no creerme merecedor, proveedor, abundante, capaz. Y el estado desequilibrado de la pereza es esto, ¿no? No tener voluntad. ¿Cómo nos dicen que podemos cambiar de un estado a otro en la parte de la pereza? Nos dicen que empezamos desde adentro. Empezamos a poder de acción, el poder de acción empieza internamente. Nos empezamos a preocupar en imaginar y a crear fe desde adentro de nosotros. Así es como podemos pasar del pecado al perdón. Luego la ira nos habla mucho de estar en el estado de víctima, ¿ok? Porque la ira viene mucho del rencor y el resentimiento. Y ese nos habla de que es del chakra del corazón, ¿ok? Y cuando está en desequilibrio es porque olvidamos que somos uno, que hay amor, que hay bondad. Y cuando está en desequilibrio tenemos resentimiento, ira, rencor. ¿Ok? Entonces, para entrar de un estado a otro o del pecado al perdón es soltar. Tendremos que perdonar. Y empezamos a perdonar nosotros. Y nos daremos cuenta también que al perdonar nosotros primero, empezamos a ganar. Porque empezamos a soltar algo que primero no nos pertenece y damos espacio a que entre lo que realmente tiene que entrar, que es amor, energía equilibrada, y nos da una liberación muy grande y empezamos a conectar con el Padre y podemos entender muchas cosas. Damos libertad para ser y entrar en otro estado. ¿Ok? Es soltar ese rencor, soltar ese pensamiento que te mantiene en pecado, en este caso moralmente es la ira. Y energéticamente y chakra es amor y corazón. Y energéticamente es vivir en rencor y en energía negativa y pesada.
Luego vamos con la envidia. Dicen que es el quinto chakra. El quinto chakra es de la autoexpresión. Sentimos envidia de no expresar dentro de nosotros mismos, según nosotros mismos, tener lo que la otra persona tiene. ¿Ok? Sé que está raro pero cuando está bloqueado, cuando este chakra está bloqueado, no, dicen que nos lleva a ser inseguros. ¿Ok? Empezamos con comparativas. Por eso digo lo de no creer que te puedes expresar según lo que tú eres o que puedes tener cosas por lo que tú eres, sino que crees que la otra persona lo tiene porque esa persona, no sé, lo merece, es así, lo que sea, y que tú no. Y esto nos lleva al pensamiento de pecado de la envidia, o este pensamiento desequilibrado, o esta energía o este chakra desequilibrado de sentir inseguridad, de no creernos suficiente, de compararnos. Cuando entramos en equilibrio o pasamos al perdón o cambiamos de un estado a otro, esto nos recuerda que podemos expresarnos tal cual somos y que según tal cual somos, como estamos conectados y que lo que existe en nosotros también es posible, creamos según lo que nosotros necesitamos o merecemos. ¿Ok? Y recordar que si ya existe, o sea, si la otra persona lo tiene, nos puede servir como espejo de simplemente recordatorio de que para nosotros también es posible. ¿Ok? Entonces, vamos por el otro, que es la soberbia. La soberbia es creer que el ego, es decir, nuestra persona, nuestra mente, es más poderosa que lo que puede ser la espiritualidad. Está conectado con el sexto chakra, que aquí ellos dicen que está el tercer ojo, ¿ok? Y a partir de aquí podemos ver o equilibrar lo que es la espiritualidad, recordando que somos almas en cuerpos y no cuerpos en alma. Y soberbia, tener soberbia, es creer que tú sabes más o que todo mentalmente tiene que tener una explicación, una razón. ¿Ok? Y por eso a veces no creo en algo. Hay gente que no cree en Dios porque dicen que si no hay una explicación lógica, o sea, si no ha bajado él mismo directo a decirte hola, no existe, y es probable que hasta baje y aún así no lo crean. ¿Ok? Porque mentalmente tiene que haber una lógica o le van a conseguir una lógica. Y entra la soberbia de creer que mentalmente hay una razón, tiene que haber una razón. ¿Ok? Y justamente como está conectado con el sexto chakra, cuando el sexto chakra está en desequilibrio, es ceguera espiritual. Es estar un poco desconectado de lo que es la espiritualidad. ¿Ok? Entonces es como esta arrogancia mental, de todo tiene que tener un porqué. Y si no tiene un porqué, no existe. Cuando está en equilibrio, vamos al perdón o hacemos este cambio de conciencia, entramos a la humildad. ¿Ok? Conectamos con lo que es el amor, con lo que es la sabiduría universal, el amor infinito de Dios, los milagros, y entendemos que no todo tiene una explicación. Muchas cosas en las que pasan o dejan de pasar no tienen explicación, no tenemos por qué entenderlas plenamente, pero confiamos. Confiamos porque estamos conectados. Y aquí no hay más pecados que vayan conectados con pero existe el séptimo chakra, que el séptimo chakra dicen que ya es como la corona, que está aquí, que ya es como que la iluminación total y completa. Y esto simplemente cuando está en equilibrio todos estos chakras, ¿ok? Es como estar conectados con Dios, es recordar de dónde venimos, es recordar que somos uno con el Padre. Entonces voy a explicar a partir de aquí, entonces, ¿qué es un pecado? Un pecado, así lo conocemos, esta es la palabra que conocemos moralmente. Estás pecando. Pecar igual a un chakra desequilibrado, igual a un estado de conciencia desequilibrado. ¿Ok? Entonces, pecar es olvidarte del Padre, es olvidar de dónde vienes, es olvidar que si eres merecedor, abundante, creador, proveedor, todo, capaz, todo. O sea, el estado de conciencia desequilibrado, que es el que nos hace pecar, es simplemente pensar, accionar, actuar y vivir desde un estado mental energéticamente bajo.
muy bajo, ¿ok? Y aquí es donde nos lleva la tristeza, nos lleva al desapego, nos lleva a la ira y nos lleva a una vida totalmente triste, ¿ok? Por eso vivir en perdón es simplemente buscar cambiar estos estados de conciencia de un estado a otro. Por eso, lo que iba a hablar de moralmente, cómo se perdonan los pecados moralmente, no se pueden perdonar moralmente. El hecho de ir a una iglesia y confesarte y que un padre te diga, tus pecados son perdonados. Anda y reza a Padres Nuestros y no sé cuántas Ave María. Y ya está. No se puede perdonar así. Porque no estás perdonando nada. Si la persona no hace el cambio de conciencia, va a volver a pecar. Porque no está entendiendo de dónde viene el pecado, de dónde viene esa acción, de dónde vienen esos pensamientos, de dónde viene ese estado que lo hace hacer esto o pensar esto. Y hasta que no lo entienda, no puede llegar alguien afuera de esta persona que comete el pecado o este estado de conciencia desequilibrado y decirle, ya estás listo. A menos que le haga ver de dónde viene esto, ¿ok? Que de verdad entre en este estado de sanación, guía y le haga ver a la persona de dónde viene este desequilibrio de conciencia que le hace pecar. Y lo puede ayudar a perdonarse y vivir en este estado de perdón, es decir, en este estado de conciencia en donde él mismo, como alma, recuerda cuál es su fuente. Es decir, recuerda que está conectado con Dios. Y puede entonces entrar en equilibrio y empezar a ser proveedor, creador, amor y todas estas cosas maravillosas. ¿Ok? Entonces, por lo menos cuando Jesús, aparte de recordarnos que todo era mental, cuando decía que el pecado no era acción, sino ya pensarlo o sentir así ya era pecado, también nos dice que no volvamos a pecar. Cuando nos dice que no volvamos a pecar, no es una amenaza, ¿ok? Es un recordatorio de no volver a entrar en este estado de conciencia que nos lleva a creernos inferiores, inseguros, no capaces y nos lleva a hacer este pecado, es decir, nos lleva a este estado de conciencia en donde olvidamos nuestra conexión con Dios y empezamos a tener una vida un poco miserable, la verdad. Así es, cuando estamos en pecado, es decir, cuando estamos en estado de conciencia con pensamientos y acciones que no nos nutren ni nos sirven para nada, sino que nos mantienen con una energía súper baja, ¿ok? Esto es tener los chakras desequilibrados, esto es vivir en pecado. Esto es no tener un estado de conciencia equilibrado. ¿Ok? Lo digo desde los diferentes términos que por lo menos yo manejo de momento para que se entienda que todo esto está conectado. Que simplemente cada quien lo explicó desde un término que mejor entendía o que más le resonaba o que más le gustaba, pero que realmente todo es lo mismo. Todo es lo mismo, está todo conectado porque hay una fuente, una sola. Por eso cada quien dijo, ok, yo lo entendí así, yo lo entendí acá, yo lo entendí tal. Pero la información la dio una sola fuente. Por eso todo está conectado, porque realmente la información es una. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús, me voy para allá y para acá, pero bueno, cuando Jesús decía no vuelvan a pecar, era simplemente no vuelvas a este estado de conciencia de donde te saqué. Porque ¿qué hacía Jesús cuando te perdonaba los pecados o te sanaba? ¿No? El inválido caminaba, el ciego veía, María Magdalena se liberó de los demonios, tal, todas estas cosas, de los demonios mentales. Él llega a ti, obviamente su chakra del corazón o su amor es tan grande y la alineación era tan perfecta y su conexión era tan directa que él sanaba. Él te recordaba el perdón, él te recordaba la conexión, él te llevaba energéticamente, te hacía como una limpieza y te alineaba rapidito y tú decías, sí,
soy proveedor, soy capaz, soy, porque soy conectado, porque soy parte del Padre, porque estoy con Él. Y esto te liberaba, ¿no? Y vivías en ese perdón. Y cuando Él se iba, decía, no vuelvas a pecar. ¿Qué significaba esto? Moralmente no, iglesísticamente, no peques, pecador. Significaba no vuelvas a creer en esas mentiras, no vuelvas en ese estado mental desequilibrado, ese estado de conciencia que te hace olvidar quién es tu fuente, quién es tu Padre, y por qué sí puedes, y por qué sí quieres, y por qué eres capaz, y por qué sí. Esto no era una amenaza, era un recordatorio, ¿ok? Igual que también pecar o no pecar no es para ser aceptados por Dios. Nosotros ya somos aceptados por Dios. No pecar no es para ser aceptados por Él. Es para permitirnos tener una vida en Dios. Así suena muy iglesia, ¿verdad? Tener una vida en Dios. Vale. Te lo voy a explicar en otros términos. Es para que te permitas tener una vida conectada a la energía, a la fuente, al amor, a Dios. Energéticamente ahora. Es para que te permitas tener una vida abundante, creadora, mágica, manifestadora, brillante, porque estás conectada con la fuente, con la energía poderosa, con amor, con Dios, con el universo. El nombre que le quieras poner, la terminología que le quieras poner, la que más te resuene, perfecto. ¿Te gusta la Biblia? Genial. ¿Te gustan los chakras? Geniales. ¿Te gusta la energía? Genial. Está perfecto. El canal que uses está perfecto, pero recuerda quién es tu fuente. Todas las explicaciones son iguales porque hay una fuente y es Dios. Y todas estas explicaciones que nos hizo miles de explicaciones para que todos volvamos al Padre, para que todos encontremos el camino al Padre. Nos las puso fácil y todo. Deja que escojan su camino, no me importa, pero que vuelvan al Padre, que recuerden de dónde vienen, quién provee, quién sustenta, dónde estás, quién eres. ¿Ok? Entonces todo esto no es para ser aceptados, es para permitirnos vivir una vida en Dios, en amor. ¿Ok? Esto es para recordarnos esto. Entonces yo voy a seguir sacando muchos videos donde quiero explicar cómo todo está conectado porque a mí me parece fascinante. El hecho de que yo empecé en iglesia, yo empecé en Biblia, yo empecé en todos estos términos y me negaba mucho a lo que eran los otros términos, ¿no? El cielo con la astrología, las conexiones, las energías, los chakras, y luego te das cuenta que todo significa lo mismo, que todo es lo mismo, que todo está conectado y que Él simplemente nos da muchas opciones de caminos para entrar a un solo camino. Y bueno, nada, esto a mí me interesa mucho explicarlo porque no quiero que la gente se frene o que nos frenemos a entender o a conectar con algo tan maravilloso porque nos pongamos escépticos por simplemente usar términos diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, voy a seguir hablando de estas cosas por aquí, pero recordemos quién es nuestra fuente y busquemos entrar en este estado de conciencia elevado en donde recordamos que somos uno con Él y que Él está y que Él provee y que sí puedes y que sí eres capaz y que todo sí, ¿ok? Bueno, nada, este es mi canal Metanoia, mi nombre es Erika y gracias por escucharme. Nos vemos, chao.